Último bloque de 52 minutos y este año se conmemoran 50 años del último golpe cívico-militar eclesial. Y hemos invitado a Santiago Monte, que es profesor de Historia, que es también el secretario de Derechos Humanos de la Universidad de Humanidades y Artes, para entender un poco qué es esta fecha, que ha sido durante, muchísimos años un momento de reflexión por la justicia, la memoria y la verdad, y que hace muy poco tiempo empezó a cuestionarse este eslogan que construyó la democracia, que se empezó a cuestionar también porque se cuestionó ese consenso post años oscuros de esta dictadura. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando te invité, te quería hablar sobre las dos identificaciones que se conocieron esta semana. El día de ayer. Claro, lo que pasa es que estamos grabando y esto sale el viernes. Pero bueno, perdón. Fue buena la contación, es cierto. Perdón. Se identificaron 12 cadáveres, 12 cuerpos. Exactamente. En La Perla, que fue el centro clandestino inmenso, centro clandestino que hubo, una fábrica de muerte que hubo en Córdoba, ¿no? Sí, exactamente. La Perla, para quienes no conocen, digamos, desde el año 76, en realidad desde un tiempo antes ya, pero desde el año 76, desde el 24 de marzo de 1976, cuando ocurrió el golpe de Estado cívico-militar y eclesiástico, como bien señalaste vos, se armó en todo el país, por parte del Estado, una inmensa red de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, por donde pasaron miles y miles de compatriotas que eran básicamente secuestrados de sus casas, de sus lugares de trabajo, llevados a esos centros clandestinos y en la mayoría de los casos torturados, pasaban por cientos de tormentos inimaginables e inaguantables para el cuerpo humano, y la mayoría de ellos terminaban asesinados y muchos terminaban desaparecidos. Había un montón de mecanismos de desaparición de esos cuerpos que hasta el día de hoy, en muchos casos todavía no sabemos el paradero, ¿no? Y imagínate lo que es, tanto para la sociedad argentina, no conocer, dónde están las personas que todavía se siguen buscando, y también para la familia, ¿no? El saber, el prácticamente tener una certeza de que esa persona fue asesinada, pero no haber podido nunca hacer el duelo, es algo bastante trágico y bastante difícil de procesar. Y por las decenas de años que han pasado, y la lucha de los organismos de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, la sociedad en su conjunto y demás, y las investigaciones que se han llevado adelante desde el Poder Judicial y desde el equipo de antropología forense, se han podido ir identificando muchos cuerpos que han sido desaparecidos, y en este caso puntual, en el de La Perla, el mecanismo de desaparición era el enterramiento de los cuerpos en fosas comunes. Los detenidos eran trasladados en algún momento de su detención a campos cercanos a este centro clandestino de detención, que era una guarnición del ejército, del tercer cuerpo del ejército en la ciudad de Córdoba. Eran fusilados en su mayoría y enterrados en fosas comunes para que nunca más fueran encontrados. Y de hecho, en el año 79, la máxima cantidad de detenidos y desaparecidos y asesinados se da entre el año 76 y el año 78, porque en el año 79 ya estos crímenes empiezan a tener, visibilidad a nivel internacional, y viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a investigar y hace investigaciones sobre los presuntos centros clandestinos de detención. Y los perpetradores de estos crímenes lo que hacían era tratar de eliminar las evidencias. Entonces, en el caso de La Perla, lo que ha ocurrido es que esas fosas comunes han sido desenterradas y han compactado los cuerpos y han tratado de hacerlos desaparecer de otras maneras. Y evidentemente estos han quedado, Una segunda desaparición. Una segunda desaparición, exactamente. Había otros mecanismos que por ahí hacían incluso más difícil de encontrar los cuerpos a la hora de investigar después, de finalizada la dictadura e iniciado todos estos procesos de investigación que después llevaron a juicios
los responsables, principalmente, bueno, tenemos el juicio a la Junta del año 85, pero desde el año 2005 en adelante, decenas y cientos de juicios a lo largo y ancho del país a responsables de estos delitos, y hubo muchas formas de desaparición de personas. Una de ellas fueron los vuelos de la muerte, por ejemplo, en donde se drogaba a los detenidos y se los llevaba casi inconscientes a aviones que después los tiraban en el río o en el mar principalmente, y muchos de esos cuerpos han aparecido después flotando en las costas del mar argentino o de Uruguay. También había crematorios, muchas veces se cremaban los cuerpos, lo que hacía mucho más difícil después para las investigaciones poder encontrar a esos cuerpos. Y bueno, las fosas comunes también fueron un mecanismo bastante habitual que utilizaron, no solo en La Perla, sino también acá en Rosario y bueno, en tantos otros centros clandestinos que se armaron a lo largo y a lo ancho de todo el país. Estamos hablando de, nombraste, ¿no? Torturas, vejámenes, violaciones, secuestros, desapariciones, un montón de... Bueno, no hablamos todavía del secuestro de bebés. No, por supuesto. ¿Qué pasa en una sociedad que frente a eso, y después de durante muchos años reclamar justicia, reclamar memoria, verdad, después empieza a girar y el negacionismo tiene mayor crecimiento en la opinión pública, aceptación, empieza a ponerse en discusión el tema de la cantidad de desaparecidos, como si esto tuviese un número, sí, muy fino, cuando los responsables de esas desapariciones nunca rompieron el pacto de silencio. Bueno, ¿qué pasó en estos años? Sí, con respecto a la cuestión puntual del número, digamos, y este hallazgo da cuenta, digamos, hay un carácter clandestino de la represión que hace que sea muy difícil poder establecer una precisión de la cantidad de víctimas, porque como bien señalaste, hay un pacto de silencio entre los perpetradores de estos crímenes que hace muy difícil poder acceder a la información. Entonces la información que disponemos son de investigaciones que se han hecho desde la sociedad civil, desde el Poder Judicial, pero que por supuesto son incompletas y como podemos ver en estos hallazgos, digamos, todavía se siguen encontrando fosas comunes, todavía se siguen encontrando lugares donde puede haber personas que hayan sido asesinadas y desaparecidas. Entonces es un carácter ilegal de la represión que hace muy difícil la reconstrucción de un número. El número de los 30.000 desaparecidos es una aproximación según investigaciones, según también la desclasificación de archivos de la propia inteligencia norteamericana, que bueno, que daban cuenta que para el año 78, o la propia carta abierta de Rodolfo Walsh, que también manejaba bastante información, que para el año 78 estaban manejando un número, 77 ya estaban manejando un número aproximado de 25.000 víctimas. Entonces también hay un documento de la CIA, ¿no? Que dice, habla de 22.000, 23.000. Exacto. Y también hay un cálculo hecho en base a la cantidad de centros clandestinos que se sabe que existieron a lo largo y ancho del país, la cantidad de gente que podría haber pasado por ahí. Entonces, en base a todas esas estimaciones, se llega a un número aproximado. ¿Cuántos centros clandestinos? Y son cientos de centros clandestinos. Porque tenían más de 700. Sí, porque tenían distintas modalidades, distintos formatos. Había algunos que funcionaban de manera más regular durante varios años, como el caso de La Perla, como el caso del ex servicio de informaciones acá en la ciudad de Rosario, que tenían como una característica parecida, como dice Rodolfo Walsh, virtuales campos de concentración. Pero después había otros centros clandestinos un tanto más improvisados, en casas quintas de miembros del ejército, de familiares, distintas comisarías, en donde por ahí se hacían operativos puntuales, secuestros puntuales o asesinatos puntuales, y no funcionaban de una manera tan regular y sistemática como estos centros clandestinos, puntualmente el de La Perla, tal vez el más importante, dependiente del tercer cuerpo del ejército que operaba en la región de Córdoba, ¿no? Entonces, la cuestión de los números tiene que ver con eso, ¿no? Con la imposibilidad de la sociedad civil de acceder a un número que tienen quienes llevaron adelante estas acciones de manera clandestina. Y con respecto a... Se sabe ya, se hizo público el nombre de los 12 cuerpos. Se hizo público, todavía no se hizo un acto, ninguna conferencia, porque obviamente están confirmando a los familiares, pero ahí estuve chequeando y se hizo público el listado de
de las víctimas que se pudieron identificar. El trabajo del EAF es muy importante, sí, porque el trabajo del EAF lo que permite hacer a través del Banco... El EAF es el equipo argentino de antropología forense, que a través del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un banco en el cual quien tiene sospechas de, o quien tiene la certeza de ser familiar de algún detenido desaparecido que aún no se ha hallado el cuerpo, va y deja una prueba de su ADN, y cuando se hace un hallazgo, como en este caso, de un cuerpo, un NN, en una fosa común, se cruzan esos datos con el Banco Nacional de Datos Genéticos y ahí te arroja un resultado prácticamente exacto de quién puede ser esa persona. Entonces, es muy importante el trabajo del EAF, es muy importante la existencia de este Banco Nacional de Datos Genéticos, sobre todo también por esto que señalaste del robo de bebés. Muchas mujeres que caían detenidas y fueron desaparecidas, caían en situación de embarazo y tenían un parto en condiciones de clandestinidad, y esos hijos eran en su mayoría secuestrados y entregados a otras familias de distintas procedencias, algunas militares, otras no, pero bueno, esa identidad de esos chicos aún, digamos, sigue siendo, digamos, incierta. Entonces tenemos muchos casos de personas que hasta el día de hoy pueden tener entre 50 y 45 años y que pueden haber vivido bajo otra identidad, que es un delito que además se perpetúa de generación en generación, porque imagínate que esas personas pueden tener hijos, pueden tener nietos, y están creciendo con una identidad que no es la propia, ¿no? Entonces, es muy importante el Banco Nacional de Datos Genéticos, y es muy importante también que si una persona tiene esa edad y duda de su identidad, se acerque al equipo de antropología forense, se acerque al Banco Nacional de Datos Genéticos para poder saldar esa duda y tal vez, bueno, sea uno de los tantos nietos que las abuelas de Plaza de Mayo están buscando. Santiago, ¿cuántos años tenés vos? 35. 35. Sí. ¿Y por qué te interesa esto? ¿Por qué me interesa esto? Y primero porque soy ciudadano argentino, que me preocupo por mi país y pienso que, bueno, que es muy importante para poder construir una sociedad basada en los principios de la democracia, que conozcamos la verdad de nuestra historia. No, pero Adorni también es ciudadano de este país. No, sí, Adorni es ciudadano de nuestro país, no sé. No, digamos, por lo menos eso es lo que tenemos entendido. Si él tiene un verdadero interés en que este país No, te quiero decir que no por ser ciudadano No, pero me parece que un país que no conoce su historia, que no conoce la verdad sobre su historia, es muy difícil sobre eso poder construir una democracia sólida, ¿no? Entonces, además, si no avanzamos en estas investigaciones, no avanzamos también en enseñar esta parte de la historia de nuestro país en las escuelas, a las nuevas generaciones que por ahí no lo vivieron tan de cerca porque el tiempo va pasando y ya pasaron 50 años de los hechos, muchas veces estamos también condenados a poder caer en discursos que nieguen o olviden esto que ha ocurrido y que también es parte de nuestra historia y que tenemos que poder conocer. Eso no me lo respondiste todavía. ¿Cómo? ¿Qué pensás? No me lo respondiste. ¿Qué pensás que pasó para que esa ola de negacionismo esté hoy bastante... con una solidez que la verdad que yo pensé que nunca iba... Son varios factores, pero hay que pensar también que la dictadura, en general el terrorismo de Estado, y generó todo este proceso represivo en pos de generar también una transformación estructural en la economía argentina. Y que esa transformación estructural en la economía argentina, que fue, digamos, la deriva hacia la llegada del modelo neoliberal, no se iba a poder dar si seguíamos con el movimiento obrero y el movimiento estudiantil tan organizado como estuvo en la década del 60 y en la década del 70. Por eso vinieron a transformar también la mentalidad de la sociedad argentina, la forma de organizarse de la sociedad argentina, para poder implementar un modelo económico que era un modelo económico que avanzaba sobre los derechos de los trabajadores, sobre la desindustrialización, sobre el avance del capital financiero en base a la deuda externa. Entonces yo veo que hay una gran coincidencia entre los discursos negacionistas sobre los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado con los gobiernos que implementan un modelo económico, digamos, que podemos catalogar de neoliberal, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante el gobierno de Menem se decretaron los indultos a los principales responsables de estos delitos, que eran los generales de las juntas de las Fuerzas Armadas. Durante el gobierno de Macri también lo mismo, se empezaron a reaflorar los discursos negacionistas, y durante el gobierno de Milei, digamos, que son gobiernos que tienen abiertamente, digamos, una posición económica, vuelven también a sostener esta parte de la historia. Como que la historia tiene un uso político y es sorprendente, digamos, la coincidencia entre los gobiernos neoliberales y el discurso oficial en relación a lo ocurrido durante el terrorismo de Estado, ¿no? Hay algunos rumores que dicen que Milei
indultaría a los que están presos hoy. Bueno, supongo que a todos, pero hay algunos pocos que están en cárcel común y el resto muchos en domiciliarias, de los genocidas y represores. ¿Cuál va a ser la respuesta de...? Yo quisiera creer que no. Hay algunos indicios que dan cuenta de que si fuese por ellos, digamos, lo harían. De hecho, la visita de la diputada a los genocidas en la cárcel de Seiza. Bueno, la propia vicepresidenta tiene toda una trayectoria de formación en defensa de los genocidas y de todo un grupo que está, digamos, atrás de esa defensa. Y yo pienso que la respuesta va a ser la respuesta que se dio durante todos estos años, que es una respuesta de la sociedad civil en su conjunto, repudiando estos hechos, porque la verdad que es un consenso que hemos podido arribar después de muchísimos años, que hoy está en tela de juicio, hoy está en discusión, pero que pienso que se sostiene principalmente con la movilización en las calles. No olvidemos que los 24 de marzo, sea el año que sea, son movilizaciones cada vez más masivas, en la que hay una expresión popular contundente de todos los, digamos, de todo el espectro del arco político, salvo de aquellos que reivindican el negacionismo, exactamente, pero de todo el arco del espectro político democrático hay un consenso y todos participan activamente no solo de la marcha, sino de toda la agenda que se va generando en torno. Se espera una marcha muy multitudinaria, ¿no? Las marchas son muy multitudinarias y de hecho para este año, que va a ser el 50 aniversario del golpe, va a ser, esperamos que sea muy multitudinaria y de hecho estamos construyendo una serie de actividades para poder llegar a ese 24 de marzo. ¿Querés contar? Tenemos dos... Sí, tenemos varias actividades. Yo, puntualmente, como me presentaste, yo soy de la Facultad de Humanidades y Artes. Ahí, en la facultad, bueno, lamentablemente es una facultad que ha sufrido mucho la represión del terrorismo de Estado. Tenemos una lista de asesinados y desaparecidos que casi asciende al centenar de personas, en su mayoría estudiantes, militantes de distintos espacios políticos. Tal vez es la institución más afectada de la ciudad de Rosario en relación a las víctimas del terrorismo de Estado. Y bueno, nosotros tenemos una agenda cargada de actividades para poder llegar al 24 de marzo. Hoy mismo inauguramos una muestra de las pancartas de los familiares que encabezaron la marcha durante todos estos años, las pancartas con la identidad, la cara y digamos la pertenencia política de las personas desaparecidas de la ciudad de Rosario. Están exhibidas en el hall de calle Corrientes de nuestra facultad, que era el comedor universitario donde se reunía el estudiantado rosarino. Entonces hoy a las 18... Hoy no, porque estamos... Bueno, sí, no importa, pero... A las 18:30 vamos a estar inaugurando esa muestra. Tenemos la presentación de un libro sobre testimonios de militantes del año 1973, que son sobrevivientes de la represión, digamos, porque quienes participaban en política en el año 73... si, digamos, no fueron secuestrados, detenidos, asesinados, etcétera, tuvieron que exiliarse de determinadas maneras, de distintas maneras. Entonces, tenemos un libro con testimonios de esos militantes que vamos a presentar el lunes 16, también en la Facultad de Humanidades y Artes. Así que hay una agenda cargada. Desde la Universidad Nacional de Rosario se está pensando también en la entrega del doctor honoris causa a Pilar Calveiro, que es una socióloga que también fue víctima de desaparición, pero pudo sobrevivir a la ESMA, que es tal vez el principal centro clandestino de detención de Argentina, que está ubicado en la capital federal, que estuvo ubicado en la capital federal. Y bueno, hay una serie de actividades que estamos haciendo desde la facultad y desde la universidad para tratar de visibilizar estas cuestiones y llegar con la mayor potencia posible a la marcha del 24 de marzo. Bueno, nos sumamos entonces de 52 minutos a la invitación a que sigamos pensando de forma democrática la aberración, lo que nos pasó como país, como pueblo, la crueldad con la que se trató en esos momentos a una generación que sufrió la persecución, la cárcel, el anonimato, ¿no? Sí. Esta desaparición y no saber sus familiares dónde estaban, creo que es una de las peores pesadillas que puede tener como ser humano, y eso pasó en nuestro país. Hay que recordarlo siempre. Y que no vengan con el negacionismo de decir, no, bueno, qué sé yo, que los zurdos van a correr, porque lo que hicieron fue de una crueldad inmensa que no se justifica de ninguna manera. Así que invitamos al 24 de marzo también, de 51 minutos. Y bueno, terminó nuestra hora, así que nos reencontramos la semana próxima. Nos vemos.